Bienvenidos a todos a esta nueva reunión de Antropoceno, un grupo muy activo con temas muy diversos que cada semana se reúne en este ámbito, charlamos y conversamos con nuestro invitado y después hacemos florecer nuestras ideas y nuestras inquietudes. Hoy estamos reunidos con Hugo Wortmann-Joffre. Esto es Antropoceno y este mensaje, esta grabación, también la podrán ver ustedes en YouTube en breves momentos. Antes de comenzar, quería a todos hacer una pequeña referencia de quién es Hugo Wortmann-Joffre, con el tema que hoy nos convoca, que es dos herramientas fundamentales para la democracia: el acceso a la información y la protección de testigos y arrepentidos. Hugo es abogado penalista, egresado de la Universidad de Buenos Aires allá por 1986 y se ha especializado en control de la corrupción. Fue secretario de la Fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en la Ciudad de Buenos Aires, jefe de Departamento de Asuntos Penales y Estudio del Banco Central de la República Argentina. Junto con Moreno Campo, fundó el estudio Moreno Campo y Wortmann-Joffre, abogados y consultores, que actualmente funciona como Wortmann-Joffre e Isola Abogados. Es abogado en asuntos penales relativos a la corrupción, sobornos en el Senado, Universidad Tecnológica de La Plata, jueces de San Luis, etc. Y actúa como consultor de organismos internacionales, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo. Es docente e investigador universitario en la Universidad de El Salvador y en San Isidro. Fue presidente de la Fundación Soporte para la Protección de Testigos y Arrepentidos. Es codirector de la investigación de la USAL, en lo que se llama la cooperación en el proceso penal argentino, Sistema Nacional y Sistemas Provinciales, Evolución y Frutos del 2017. Es presidente del Consejo de Integridad de la Cámara Argentina de la Construcción, presidente de la Fundación Poder Ciudadano, un tema muy fuerte en el capítulo de Argentina de Transparency International, conferencista internacional y nacional, autor de numerosos artículos sobre el control de la corrupción en los casos más recientes: el lawfare y opacidad de la justicia, anuario de FOPEA, en el Código Penal comentado de Hammurabi, capítulo sobre la ley de responsabilidad de personas jurídicas, y Whistleblowing in Context de London University. Con nosotros, Hugo Wortmann-Joffre, en dos herramientas fundamentales para la democracia: acceso a la información y protección de testigos y arrepentidos. Hugo, bienvenido, buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Antropoceno por invitarme y por abrirle la puerta a un tema que yo entiendo que no es de los temas que ustedes suelen abordar en este espacio. Mi idea es hablar unos 20 minutos aproximadamente, a título más bien informativo. No quiero caer en tecnicismos. Y entonces, a ver, la primera herramienta que les propuse como para hacer un abordaje a cuáles son los modelos que tenemos nosotros para luchar contra la corrupción es lo que nosotros consideramos en la Argentina ha sido una deuda a la democracia en los últimos 30 años post-dictadura, ¿no? Todo el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13, estableció que toda la información que poseen los estados debe ser pública, y pública implica conocida por todos los ciudadanos. Eso digamos que es el marco un poco del sistema interamericano de derechos humanos, derrama a cada uno de los estados y es recogido por las constituciones y las leyes locales de cada uno de los países. En la Argentina ese derramamiento tardó, como les decía, más de 30 años, porque no logramos efectivamente que ningún gobierno a nivel, y estoy hablando solamente a nivel nacional, el sistema federal, dictara una ley que regulara de qué manera los ciudadanos podíamos conocer la información que produce el Estado y de qué manera podíamos acceder a ella. Es decir, hay dos problemas. Uno es que el principio básico es que la información del Estado es pública,
Y el segundo problema es de qué manera regulamos el acceso de los ciudadanos a esa información. Bueno, como suele ocurrir, hubo mucho debate, lo mismo que pasó luego con el sistema de protección de testigos y arrepentidos, del que vamos a hablar más adelante, porque no hubo acuerdos políticos respecto de qué manera el Estado iba a abrir sus puertas a que el ciudadano, para que el ciudadano conociera su información. Y entonces, lo primero que se logró por esfuerzo y por acción de la sociedad civil, básicamente, es que se dictara un decreto, que es el decreto 1172, que dictó durante la presidencia de Néstor Kirchner, y que ahí se creó un sistema en la órbita exclusivamente del Poder Ejecutivo Nacional, donde se le permitía al ciudadano, mediante un sistema bastante simple, que era una solicitud de información que se hacía vía informática, requerir fundadamente la información a la que quería acceder. Bueno, esto realmente desde la sociedad civil y de los que estamos involucrados en la lucha contra la corrupción, fue considerado como un avance muy importante, porque eso, ustedes piensen que cuando uno habla de acceso a la información, está íntimamente conectado este derecho con el derecho a la libertad de expresión. Es decir, ¿quiénes son los principales usuarios de la información que produce el Estado? Bueno, principalmente los periodistas y los periodistas de investigación, que son quienes más se preocupan y quienes más bregan por la preservación y la amplitud de yo diría que la libertad de expresión que todos los ciudadanos tenemos, y particularmente los periodistas hacen de eso su tarea cotidiana, tiene en el acceso a la información la llave de acceso a los secretos del Estado y a la posibilidad de conocer información respecto de cómo se maneja la cosa pública, ¿no? Entonces, quienes primeros comenzaron a utilizar este decreto dictado por Néstor Kirchner, recordemos que en aquel momento hubo un paquete de medidas liderado en aquel momento por el Ministerio de Justicia, que era el ministro Benis, donde se apuntaba justamente a insertar a la Argentina en los estándares más altos en nivel de control de la corrupción, como por ejemplo se dictó también el decreto que permitió a los ciudadanos opinar en audiencias públicas sobre la designación de los jueces de la Corte. Todas estas cuestiones antes se manejaban de manera secreta, oculta. El presidente nombraba y nominaba a un candidato a la Corte sin que la ciudadanía tuviera oportunidad de opinar nada, absolutamente nada. Entonces, yo digo que la presión continua de la sociedad civil y de los periodistas de investigación permitió que derecho, el derecho del ciudadano a cuestionar y a requerir información en poder del Estado, se insertó en la vida democrática argentina y quedó de manera permanente. A esto se sumó que en el año 2016 la Argentina quiso ingresar como miembro a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y ahí todos los países que forman parte de la OCDE como miembros, sí o sí tienen que tener una ley de acceso a la información. Y esto generó entonces que el gobierno de turno decidiera dictar una ley, y una ley que finalmente logró consensos a nivel de la política local, y fue votada mayoritariamente tanto por el partido de gobierno como el partido de la oposición. Dicho esto, les voy a explicar someramente cómo funciona el mecanismo actualmente, y tengan ustedes presente que les voy a hablar solamente del Sistema Nacional de Acceso a la Información. Esto significa la información en poder del gobierno central, porque sobre 24 provincias, contando también a la ciudad de Buenos Aires como tal, tenemos 5 jurisdicciones que todavía no han
dictado una ley de acceso a la información, ni han adherido a la ley nacional. Es decir, que si uno va con un pedido de acceso a la información, por ejemplo, a Tucumán, que es la provincia que gobierna, por ejemplo, el jefe de gabinete actualmente, allí, hasta el año 2019, no había una ley de acceso a la información regulada. En Formosa, tampoco. En La Pampa, tampoco. En San Juan, tampoco. Bueno, entonces, sobre estas 24 provincias, hay 19 provincias que tienen algún sistema o autónomo o adherido al sistema de la ley nacional, y hay este pequeño grupo que todavía no ha implementado ningún mecanismo. ¿Esto qué implica? Esto implica que cuando un periodista de investigación quiere acceder a alguna información del Estado provincial, bueno, se le hace un poco más dificultoso. Esto no significa que no pueda hacer su investigación en ese territorio, porque hay otra fuente de información, pero la principal fuente de información, que es la que proviene del Estado, está de alguna manera trabada. El principio general que establece la ley es que toda la información del Estado es pública, ¿no? Con lo cual uno, en conocimiento de alguna licitación, de alguna contratación, de algún acto importante del Estado, uno puede, como ciudadano, sin invocar ninguna causal, presentarse y solicitar información relativa a la gestión pública que se viene realizando. Bueno, de la mano de esto, obviamente, han aparecido las cuestiones vinculadas a que los funcionarios no son muy proclives a darle trámite a estas leyes de manera simple, es decir, facilitando el acceso, ¿no? El ciudadano suele tener trabas burocráticas que lo terminan desalentando, ¿no? Y me parece que en ese sentido lo que hacemos nosotros de la sociedad civil es facilitarle al ciudadano las herramientas para que todas las trabas que le pone la burocracia para acceder a esa información no sean insalvables, es decir, que el ciudadano finalmente logre saltar la valla y pasar las trabas que suelen poner los funcionarios a la hora de responder a la información que se les requiere. ¿Cuáles son las trabas? Bueno, básicamente yo diría que hay dos grandes grupos de trabas que se plantean desde los estados para brindar esa información. Una primer gran traba o grupo de trabas tiene que ver con información sensible que podría ser catalogada como secreta, o que podría poner en riesgo cuestiones vinculadas, por ejemplo, a secretos industriales o que generen conflictos en materia de competencia. Bueno, en ese sentido son las excusas que suelen darse desde los estados cuando algún ciudadano pide información vinculada a alguna cuestión relativa a actos de gobierno. Entonces, se le suele responder al ciudadano, bueno, mire, esa información no se la podemos proporcionar justamente porque es un secreto de Estado. Por ejemplo, tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con terrorismo, tiene que ver con inteligencia interna. Bueno, ¿qué ha dicho la jurisprudencia en este sentido? Que esa argumentación por parte de los funcionarios no puede ser una argumentación genérica. Tiene que probar específicamente el funcionario cuál es la razón, con prueba estricta y valorable, respecto de que esa información no puede entregársele al ciudadano y brindar sus razones. Todo esto incluso posibilita la materia de judicializar la cuestión. Es decir, si la excusa que da el funcionario para no brindar la información es pueril, o nosotros de la sociedad civil, porque permanentemente estamos apoyando a ciudadanos, a colectivos de ciudadanos y a ONGs que pretenden acceder a información de toda naturaleza. Puede ser información vinculada a, por ejemplo, las cuestiones relativas a la pandemia. Hemos hecho pedidos de información vinculados a cuestiones de salud antes de la pandemia, como por ejemplo los gastos del PAMI o los gastos vinculados al manejo de las obras sociales sindicales. Bueno, hemos hecho requerimientos múltiples, o sea, autónomamente Poder Ciudadano o en apoyo de colectivos o de ciudadanos individuales que pretendían conocer información. También hemos apoyado a periodistas. Bueno, entonces, este es el primer paquete de obstáculos que plantean
desde la burocracia estatal para habilitar la información. Y el segundo problema que se suele plantear es el de la facilitación del soporte, ¿no? Porque la peor manera de ocultar, o yo diría, la peor manera de poner en práctica este servicio, que es un servicio público, entiendo yo, y facilitarle al ciudadano la información, es atiborrarlo de información. Es decir, si yo voy y pido información, por ejemplo, de la última campaña de COVID, lo más grave que me puede pasar es que me entreguen un camión de información en papel, con lo cual yo no tengo ninguna posibilidad como ciudadano de procesar esa información. Entonces, esto nos ha ocurrido, y entonces hemos tenido que ir a procedimientos judiciales, porque la ley expresamente lo prevé, para lograr que la información no sea entregada en soportes amigables, en soportes informáticos, en planillas Excel, etc. O sea que yo diría que hay dos grandes rubros: las excusas que se suelen dar en materia de secreto o de imposibilidad porque se trata de información sensible o que puede tener consecuencias nocivas para el Estado. Por ejemplo, hay una cuestión muy razonable que nosotros la atendemos de la sociedad civil, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la estrategia del Estado a la hora de enfrentar un conflicto, un juicio, por ejemplo. Entonces, yo no puedo como ciudadano ir a pedirle al Estado que me dé información de cuál es su estrategia, por ejemplo, para enfrentar un juicio en el CIADI, porque eso sí, uno puede decir, bueno, esto puede ser utilizado por la contraparte en ese juicio y perjudicar los intereses del Estado. El procedimiento que se ha establecido es un procedimiento bien simple. Uno directamente se dirige al organismo correspondiente, invoca la vigencia de esta ley, y el organismo tiene que brindar esa información. Algunas reparticiones y algunos gobiernos suelen designar alguna oficina como coordinadora, pero en general la respuesta la elabora el mismo organismo al cual uno le dirige el cuestionario, la pregunta. Si en un término que la ley establece esa respuesta no se produce, bueno, uno tiene directamente habilitada la vía judicial para, interpretando que ese silencio de la administración le permite, mediante la acción de amparo, directamente pedirle a un juez que lo obligue al organismo a brindar la información que no ha sido proporcionada. En paralelo con esto, una herramienta que también generó la ley es que ha extendido la vigencia normativa de este derecho a los tres poderes del Estado. Es decir, no es solamente, como era el decreto 1172, el Poder Ejecutivo el que está obligado, sino que está obligado también el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Bueno, acá también les puedo decir que ha habido fuertes discusiones, porque no hemos logrado que el Poder Judicial, y más precisamente la disputa entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, que crearan una agencia. Lo que pregona la ley es la creación de una agencia de acceso a la información. Esta agencia, que tiene una estructura y rango de Secretaría de Estado, es quien, de alguna manera, interviene en la decisión de los casos más conflictivos. Es decir, si por ejemplo un organismo no quiere brindar la información solicitada por un ciudadano o por una parte legitimada, y el director de la agencia considera que sí se tiene que dar esa información, bueno, se genera todo un procedimiento administrativo interno donde es en definitiva el titular de la Agencia Nacional de Información el que dice si la información se brinda o no se brinda en los términos establecidos por la ley. En concreto, el Poder Ejecutivo Nacional sí creó una agencia. En esa Agencia Nacional de Acceso a la Información se le dio bastante autonomía, aun cuando presupuestariamente seguía dependiendo
del Poder Ejecutivo Nacional y de las partidas presupuestarias sigue dependiendo del dinero del presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional. No tiene autonomía financiera, pero tiene bastante autonomía funcional, y además la persona designada tiene que tener acuerdo del Senado, y además pasa por un procedimiento de revisión similar a lo de los jueces de la Corte, donde la sociedad civil puede opinar, los ciudadanos podemos opinar, y actualmente lo que ha pasado con la Agencia Nacional de Acceso a la Información es que se nominó durante el gobierno anterior a una persona muy prestigiosa, que venía de ser el relator de la Oficina de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un argentino que se llama Eduardo Bertoni. Fue el primer titular de esa oficina. Y la verdad que intervino en muchos casos emblemáticos. Por ejemplo, me acuerdo las cuestiones vinculadas a los contratos petroleros durante el gobierno anterior, o por ejemplo cuestiones vinculadas a ministros que tenían participaciones de tenencias accionarias en empresas privadas, y los periodistas querían conocer esa información de cuál era la tenencia que tenía. Bueno, y la oficina intervino siempre muy atinadamente en favor del reconocimiento del derecho. ¿Qué pasó? El doctor Bertoni renunció, y esa oficina hoy está acéfala, digo, la titularidad de la dirección está acéfala. El gobierno propuso a un candidato. Desde la sociedad civil consideramos que ese candidato no tenía las condiciones ni los pergaminos para acceder, y bueno, y ahí se paró la designación. Nosotros entendemos que ya ha perimido la oportunidad de nominar a ese candidato, y tendrán que buscar otro. Pero es un síntoma de preocupación saber que hoy la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública no tiene un candidato designado conforme las condiciones reglamentarias y legales establecidas por la ley de acceso, ¿no? En paralelo con esto, les cuento también que a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tampoco se ha creado una agencia nacional, porque no se han puesto de acuerdo entre la Corte Suprema y el Consejo de Magistratura respecto de quién debería nominar a esa oficina, y cómo sería, por ejemplo, el acceso a cierta información sensible vinculada a los jueces y a los miembros del Poder Judicial. Por ejemplo, todo lo vinculado a las declaraciones juradas de los jueces. Es una batalla que de la sociedad civil la venimos sosteniendo, y si hubiera una agencia, habría con quién dialogar estos problemas. Y la verdad que al no haber una agencia, todo esto se hace mucho más dificultoso. También, por ejemplo, lo vinculado a las agendas. Las agendas de los jueces no las conocemos, y hay mucha resistencia a conocer las agendas de los jueces, y así es como aparecen escándalos de jueces teniendo vínculos o relaciones o visitas con miembros del Poder Ejecutivo Nacional, que eso después termina impactando en las investigaciones judiciales. Y ahí les puedo decir, bueno, ¿cómo surge esto? ¿Qué es lo que hace Poder Ciudadano, que es la organización que yo presido? Bueno, simplemente hace más de 15 años venimos solicitando de todos los gobiernos los registros de ingreso y egreso de personas, tanto de la Casa de Gobierno como de la Quinta Presidencial de Olivos. ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, la lógica de esto es señalarle al funcionario que ese espacio que ocupa, el espacio físico que ocupa, es un espacio sujeto al escrutinio público. Es decir, mira, la Casa de Gobierno no es tuya, la Quinta de Olivos no es tuya. Vos estás ejerciendo una función pública y le debes rendir cuentas a la ciudadanía respecto de lo que haces ahí dentro. Y por eso es que lo mínimo que requerimos como ciudadanos es conocer la agenda y conocer quién ingresa, no el contenido de las reuniones, pero sí quién ingresa y quién egresa. Fíjense los líos que se ha armado con esto. Tanto en el gobierno anteriores como en este gobierno, ¿no? Jueces ingresando a la Quinta de Olivos a jugar al tenis en el mismo momento. Bueno, digo, puede haber explicaciones, pero la verdad es que es simplemente controlar
Eso, o ahora con estas cuestiones vinculadas a las restricciones de la pandemia y los festejos de cumpleaños. Bueno, todo eso, Poder Ciudadano lo único que hace es, en vigor y en aplicación de la Ley de Acceso a la Información, es requerir la información, judicializar en caso de que haya obstáculos, porque la verdad es que los gobiernos no han sido proclives a brindarnos la información, sino que la información la logramos luego de mucho ejercicio democrático, y en muchos casos hemos tenido que judicializar los planteos. Con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también hemos tenido que hacer juicios, porque no hemos logrado que nos den la información. Finalmente, luego de haber ganado esos juicios y de haber obtenido la información, lo que hacemos es ponerla al servicio de la ciudadanía. Y eso es todo. Que cada uno después saque sus conclusiones, después que cada uno haga su trabajo. Nosotros, por ejemplo, si ustedes me dicen, en las cuestiones estas vinculadas a las restricciones de la pandemia, nosotros no hicimos los análisis. Nosotros lo que hicimos fue subir a nuestra página web la información, y luego que la información fluyera y cada uno la procesara, la analizara. Sí, por supuesto, lo que luchamos es para que esa información tenga el formato más amigable posible. Es decir, subimos la documentación en soporte informático, de manera tal de que la gente la pueda consultar sin ningún tipo de traba u obstáculo adicional. Bueno, me parece que esto es lo general que yo quería señalar como herramienta. Y digo, me parece que siempre de la sociedad civil decimos, la verdad que ha sido un logro que desde la política y por una coyuntura tal vez geopolítica de querer ingresar a la OCDE, que los ciudadanos podamos contar con una herramienta que nos da fuerza, que nos da posibilidades de controlar al poder, y lo que hay que generar es una dinámica de ejercicio de ese poder, ¿no? Que el ciudadano no lo vea como una cosa tan lejana. Es una herramienta que está muy a mano, que es fácil de utilizar, y que en caso de que se trabe, existen mecanismos bastante simples como para ponerla en práctica, ¿no? Así que esto les quería yo decir en relación a la herramienta el derecho Acceso a la información. Perfecto. Acceso a la información. Si les parece, les doy un pantallazo de la segunda herramienta que también ha sido producto de mucho esfuerzo y de mucha lucha a nivel de la ciudadanía, que es todo lo vinculado a la protección de testigos y arrepentidos. Y, digamos, el problema es que se suele confundir ambas figuras en lo que conglobaría la figura del denunciante. Es decir, un denunciante puede ser o un testigo o puede ser un imputado que ha decidido colaborar con el Estado, con los fiscales, y brinda información. Entonces, el término denunciante es un término, cuando uno dice así popularmente denunciante, uno se puede estar refiriendo tanto a una persona que no ha intervenido en el delito y que es simplemente un testigo, o se puede estar refiriendo a una persona que ha participado en el delito y que busca un puente de plata para salir de esa situación, y colabora con la actuación judicial. Yo diría que desde la sanción de la ley 25764, que es la que crea el programa de protección de testigos a nivel nacional, ha habido consenso respecto de proteger a los testigos. Es decir, los testigos que están en riesgo, el Estado tiene que generar mecanismos como para facilitar que puedan cumplir con esa carga pública. Ustedes saben que en la Argentina brindar testimonio no es una obligación legal en la medida en que un juez no venga a pedírmelo. O sea, salvo que un juez venga a decirme, usted vio algo, usted tiene información sobre tal delito, yo no tengo obligación de andar denunciando los delitos que yo vi, ¿no? Y esto no es igual en todos los países. En España, por ejemplo, todos los ciudadanos tienen la obligación de denunciar los delitos que han visto o percibido a través de su sentido. Entonces, digo, ya es como que hay un mandato normativo para los argentinos de no te metas, ¿no? Mejor, si ves algo
que implique una violación legal, más vale lavate las manos, mirá para el costado y no te involucres en la cuestión, porque no tenés una obligación legal en este sentido. Bueno, entonces yo les decía que desde la política y desde muchos sectores del Poder Judicial, lo que primero apareció como consenso es decir, bueno, tenemos que generar herramientas y mecanismos para proteger a los testigos que están en riesgo. Y hubo casos emblemáticos, digo, la desaparición, por ejemplo, de Jorge Julio López, el testigo aquel que declaró en los casos de lesa humanidad, evidenció que el Estado le estaba pidiendo al ciudadano que pusiera en riesgo hasta su vida sin ninguna red, ¿no? Yo les podría contar, yo fui, ahí cuando Javier me presentaba, yo fui secretario de la Cámara Federal, que fue el tribunal que juzgó a los comandantes, y bueno, les puedo contar casos terribles, donde el sistema judicial puso en riesgo a personas declarando contra los militares sin tener garantía de que después el gobierno militar no iba a volver y los iba a meter presos de vuelta. Entonces, la verdad es que existe consenso en la academia, en el Poder Judicial y en la política de que los testigos sí tienen que tener algún mecanismo de protección a partir de que el Estado les está pidiendo que asuman un riesgo de decir la verdad, ni más ni menos que decir la verdad. Entonces, esta ley que se creó, la 25764, crea todo un programa, pero como siempre suele ocurrir, como pasó con la ley de acceso a la información, es un programa nacional, es un programa para los testigos de delitos nacionales, federales. Claro, pero una persona que ve un delito no sabe si es un delito federal, si es correccional, si es penal, si lo tiene que jugar un juez de la provincia. Bueno. Entonces, esto llevó a que tengamos esta ley nacional que, digamos, apunta a los delitos federales, pero a su vez tenemos 17 subsistemas de protección de testigos a nivel provincial. Y alguna provincia, por ejemplo, los testigos dependen del jefe, dependían hace muy poco tiempo, del jefe de la policía. Entonces uno dice, bueno, la verdad que yo no quiero ser protegido por la policía si tengo que denunciar un delito que eventualmente involucre alguna corruptela policial. U otros modelos, por ejemplo. Hay provincias que en sus sistemas de legislación local, en sus leyes locales, por ejemplo, le proponen a los ciudadanos que brinden testimonio cambiarle la identidad, por ejemplo. Y uno dice, bueno, pero las provincias no otorgan la identidad la otorga el gobierno nacional. Es decir, que hay hasta sistemas de protección que ofrecen cosas que no pueden dar, como es cambiarle la identidad a una persona. Entonces, perdón, Bueno, entonces, realmente lo que nosotros vimos de la sociedad civil es que esta ley demanda de una coordinación a nivel país, y que lo más apropiado sería que todo lo vinculado a la protección de los testigos no dependiera del gobierno nacional y no dependiera de un ámbito tan restringido como es el ámbito de la política, ¿no? Y que entonces esto sería conveniente que pasara a uno de los poderes de Estado que más independencia debería tener y que más amplitud de criterio debería tener, que es el Poder Judicial. Y por eso es que hemos propuesto que se cree a nivel del Poder Judicial alguna oficina coordinadora, así como se hizo en materia de género, de violencia de género, que se cree alguna oficina coordinadora de las políticas de Estado en materia de protección de testigos. Por supuesto que todo esto que he dicho, existe consenso, como les decía, en materia de personas que deben brindar su testimonio como una carga pública, como es el testigo. Ahora, si yo le sumo a este problema toda la complejidad vinculada a los arrepentidos, bueno, ahí la verdad es que se nos divide todo, se nos divide la academia, se nos divide la política, se nos divide incluso la opinión de los ciudadanos respecto de qué tenemos que hacer con una persona
que hoy es parte de una organización criminal y que de la noche a la mañana decide cooperar, y entonces yo le doy como Estado un puente de plata para que se pueda beneficiar de esa información que él tiene y obtener una reducción de la pena. Bueno, y ahí yo diría, no quiero complejizar mucho la charla, me parece que ya estamos cerca de los 45 minutos. Yo diría que hay dos grandes modelos en el mundo. Un modelo que es un modelo más que proviene del derecho europeo continental, donde en realidad la administración de justicia en esos modelos originariamente provenía de Dios y luego era Dios el que bajaba en los gobernantes o reposaba en los gobernantes la capacidad de la administración de la justicia, y después, digamos, como paso del monarca a un poder independiente como el poder de los jueces. Pero siempre un poder delegado de la divinidad, la administración de justicia. Y tenemos por otro lado el modelo más anglosajón, más del common law, donde en definitiva la administración de justicia está orientada básicamente al logro de objetivos y es bastante separada del poder divino, del poder monárquico, y mucho más relacionada con la consecución de la verdad como fin último de todo proceso judicial. Y entonces los anglosajones que son en definitiva los padres de esta figura, la figura del pre-bargaining, del acuerdo entre el imputado y los acusadores, son prácticos, son empíricos en su formulación y en la búsqueda de sus resultados. No me importa por qué venís a contarme la información que venís a contar, no me importa si lo hacés de buena fe, si lo hacés de mala fe, no me importa cuánto te beneficiás en esa información, lo único que me importa es que tu información me sirve. Y si tu información me sirve, bueno, yo te quiero como arrepentido y quiero que vos me cuentes todo lo que sabés y yo después voy a ver como titular de la potestad pública qué te doy a cambio, si es que te doy algo a cambio. Pero primero quiero ver la información que tenés. No me pongo tanto a pensar las razones de por qué venís a colaborar. Esto, digamos, en el modelo europeo continental, que como digo tiene ese sesgo religioso, la administración de justicia y como más relacionado con el perdón divino, para perdonar en el modelo europeo continental somos mucho más exigentes, tenemos mucho más tapujos. Y entonces uno ve que aparece en las convenciones y que aparece en la legislación la idea de que, bueno, yo no tengo por qué negociar con un delincuente, en definitiva, que incluso dice parte de la doctrina en materia penal, dice, bueno, incluso hasta cuanto más delincuente sos, más te vas a beneficiar, porque más información tenés. O sea, si vos estás bien arriba en la cadena criminal, vas a tener mucha información. Entonces vas a tener mucha información para cambiar y entonces te vas a poder beneficiar del arreglo que hagas con el fiscal. Entonces, y además se incluye también la terminología de la buena fe. Es decir, yo no quiero aceptar a cualquier persona que venga a denunciarme cuestiones, sino que yo quiero solamente a personas que lo hagan realmente con algún nivel de arrepentimiento. Es decir, yo quiero realmente que vengan a purgar sus pecados al confesar. No quiero simplemente que vengan a hacer un negocio, parte de la doctrina en ese sentido. Dice, esto en definitiva, si no, se convierte en un negocio procesal. Es decir, tengo información, al fiscal le sirve, bueno, ¿cuánto me pagás? ¿Cuánto te pago? ¿Me sirve? Hagamos un deal y se acabó. Bueno, esto ha dividido y divide todavía la doctrina. Desde aquella investigación que hicimos con Carlos Winograd en la Universidad de El Salvador, ha corrido mucha agua bajo el puente, han aparecido muchos casos en los cuales la figura del arrepentido ha sido central.
Y bueno, me parece que también, al igual que la ley de acceso a la información, es una herramienta de lucha contra la corrupción que ha llegado a nuestro sistema democrático a instalarse para quedarse. No obstante, que va a haber mucha lucha de las fuerzas políticas para tratar de derribarla, de derribar esa figura, que es una herramienta muy fuerte y que puede tener mucho reparo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, pero es muy fuerte, porque la verdad es que la información que proviene de quien ha sido parte de la investigación criminal es información que luego sirve y en extremo a las tesis acusadoras. Para el fiscal, para los fiscales, tener información desde el propio seno de la organización criminal es fundamental. Y entonces podemos sí poner una cantidad de cortapisas, y con esto voy cerrando. A mí me parece que como se trata de una herramienta muy potente, y fíjense que de las tres cosas que hablamos fue acceso a la información, protección de testigos y protección de arrepentidos, esta última, que es la vinculada a la protección de arrepentidos, es la que más controversia genera. Pero como es una herramienta muy potente, yo lo que considero es que los operadores de esa herramienta tienen que ser extremadamente cautelosos. Y cuando digo esto, digo que tienen que apegarse mucho a las formalidades y que tienen que ser y parecer a la hora de cerrar estos tipos de acuerdos. Y yo he sido muy crítico, y lo digo públicamente porque lo he hablado en privado con ellos, respecto de algunos acuerdos que se han hecho, pero no por el fondo, sino por las formalidades. Y en este sentido, los americanos, los padres de la criatura, digamos, en ese sentido son muy extremos a la hora de hacer las negociaciones con los imputados, que sean negociaciones que tengan todos los controles respecto de que la persona lo está haciendo a estricta conciencia, con plena voluntariedad y con la garantía de que tiene un abogado defensor que lo está asesorando respecto a la manera de implementar ese acuerdo con el fiscal. Con esto quiero decir que no está bien que una herramienta tan potente como esta, que pone en riesgo podríamos dar un seminario sobre esto respecto de cuáles son las garantías constitucionales que pone en riesgo esta herramienta, manejarla de manera descuidada. Y esto es lo que yo con esto quiero cerrar. Me parece que es una herramienta valiosa, que llegó para quedarse en términos de lucha contra la corrupción, fortalece la democracia, pero que tiene que ser manejada y administrada con criterios muy rigurosos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hugo, por estas dos herramientas que nos has comentado, y en breves instantes abrimos la pregunta para todos los que quieran comentar. Gatillaste muchas ideas, e inclusive en este mundo que tiene mucho acceso a la información y hoy por hoy se ha horizontalizado a la información, uno a veces tiene dudas de cómo proviene esa información y cómo circula esa información. Y ¿qué rol vos le encontrás, por ejemplo, a el cuarto poder que se da llamar en estos dos puntos, y la publicación en muchos medios como los Panama Papers, toda esa información que puede acusar o puede destapar una información que no está dispuesta a la sociedad? Bueno, la verdad que la información del periodismo está cimentada sobre la base del secreto de la fuente. Es decir, el periodista, en la medida que no cometa delitos, él puede publicar toda la información cumpliendo ciertos estándares. Algunos estándares han sido fijados por la Corte, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la tesis de la real malicia, es decir, la idea de que el periodista, si se nutre de información que él ha podido validar significa que tiene fuentes independientes, contestes respecto del contenido de la información, la puede publicar y someter al escrutinio público. Ahora, respecto del origen, si por ejemplo se trata de información robada, se trata de información, el periodista no tiene ninguna responsabilidad, es responsabilidad de los estados, en todo caso, después investigar si esa información proviene de algún ilícito. Pero lo importante es que justamente, y en este sentido, el sistema interamericano de derechos humanos es muy sólido al decir que lo que hay que fomentar es la posibilidad de que la gente genere juicio crítico a partir de la circulación de información, recolección de información, análisis de información y publicación de esa información.
Por supuesto que si vos me preguntás, Javier, en otras democracias, como las democracias europeas, existen modelos de autorregulación, donde el periodismo, por ejemplo, tiene sus propios tribunales de ética o tribunales deontológicos, donde se hace un análisis entre empresarios, académicos y periodistas respecto del contenido de ciertas publicaciones. Pero son democracias muy consolidadas, donde nadie se le ocurre poner en crisis la libertad de expresión, nadie se le ocurre ir a cerrar un diario, nadie se le ocurre ir a meter preso a un periodista. Digamos, en cambio, democracias incipientes como la nuestra, bueno, la verdad es que lo que se pregona es por la mayor amplitud posible del derecho a la libertad de expresión, y que no exista la posibilidad de que a través de cortapisas ese derecho pueda ser puesto en tela de juicio. Y por eso es que ni las organizaciones de periodistas, ni las organizaciones de empresarios de medios en nuestra región son proclives a ningún modelo de control, más allá del control judicial, ¿no? El periodista, si se excede en la publicación la veracidad de la información que publica, bueno, tendrá que reparar por los daños y perjuicios, tendrá que responder si publicó información mentirosa, tendrá que reparar civilmente. Lo que no hay acuerdo todavía, como sí existe en otros países, la posibilidad de generar autocontrol, autorregulación. Mariano Vinograd, la palabra tuya. Bueno, muchas gracias, Hugo. Por un lado, muy interesante este relato histórico. Él funda Poder Ciudadano con Moreno Campo, el fiscal que condenó a las juntas. Y luego la ley se reglamenta con Néstor Kirchner y Vélez. O sea que quiere decir que hubo un momento inicial de Kirchner cuando derrotó a Menem, que realmente era un gobierno muy progresista y que proponía algo que, en fin, llevaba 20 años de atraso, y en ese momento, que ya nos olvidamos, cuando Kirchner derrota a Menem y cuando Vélez era su ministro, que después dijo que estaba rodeado de víboras, en fin, evidentemente nos olvidamos ya de ese Kirchner virginal inicial que llegó a Buenos Aires con el 22% de los votos y necesitó ser muy progresista. Vélez es de nuevo ahora un hombre importante en este gobierno. Hugo nos plantea, digamos, nos invita a una reflexión inteligente, sin ingenuidad, porque nos dice este dilema: ¿cómo negociamos con el arrepentido? Como el fiscal de la película norteamericana, que con desparpajo está dispuesto a darle incluso la libertad si le permite condenar a otro, o con ese prurito, en fin, que decía de los regímenes en donde la ley viene de Dios y, en fin, tiene que ver con el pecado. Qué interesante. Y democracias más consolidadas y otras menos. A mí me interesa este tema. Perdonen que vuelvo ahora para, como decía Jolem Aleichem, tú escribe tu aldea y entenderás al mundo. Yo quisiera hablar del mercado central un minuto, no para ser autorreferencial, sino para hablar de un organismo del Estado que se inauguró con la democracia, con Alfonsín. Es uno de los lugares donde han ocurrido las tropelías más nefastas de la democracia. Se me ocurre que puede ser paralelo al sistema penitenciario y a la Casa de Moneda. No logro imaginar que otro, ni aerolíneas, ni YPF. Por ahí pasaron Samir, Jock Lender, Guillermo Moreno. Entonces hubo una pequeña anécdota. ¿Cómo hiciste para condenar a Guillermo Moreno, que como Al Capone, un señor que se bajaba la bragueta, que ponía el revólver sobre la mesa, que alteró las estadísticas, que le debe haber generado a la República Argentina un daño de centenares de miles de millones de dólares? Worman Joffre lo condenó porque el señor cometió un error y no tenía la factura para unos matracas que decía Clarín miente. Y encima, con un arrepentido, que fue Carlos Martínez, un señor que era azafato de Aerolíneas Argentinas, que Menem, Kirchner, no me acuerdo quién lo puso el presidente del Mercado Central, y el señor un buen día negoció con Worman Joffre que era mejor confesar la inmundicia de la que había sido parte, y salió liberado. No, a ver, no hubo tal negociación con este señor, sino lo que hubo fue una confesión de parte de él
de este señor Martínez, no me acuerdo ni cómo se llama Martínez, él confesó y eso motivó que yo como titular de la querella pudiera decidir no pedirle pena. Pero eso es distinto que la posibilidad de negociar con el imputado. Es el mismo caso, por ejemplo, que Pontacuarto. En el caso del Senado, por ejemplo, de las coimas en el Senado, él confesó, y esto todos los ciudadanos, acá no hay que confundir, todos los ciudadanos tenemos derecho a confesar la comisión de un delito. Y yo puedo hacerlo so riesgo de que el fiscal decida, bueno, mirá, tu confesión no me gustó y yo te pido el máximo de la pena igual, ¿no? Entonces es como un acto unilateral. Yo confieso tratando de lograr y obtener la benevolencia del fiscal y que el fiscal, en todo caso, me pide una pena menor. Que eso fue lo que ocurrió en este caso que vos relatabas. O en el caso de Pontacuarto, lo mismo. Pontacuarto, por ejemplo, la fiscal le pidió una pena ínfima en relación al resto de los imputados. Distinto es cuando uno dice, en el marco del proceso, bueno, si vos no querés correr el riesgo de una pena, que puede ser la cárcel, te sentás con el fiscal y negociás con el fiscal qué información le vas a dar que va a servir para involucrar, y esto sí ahí empiezo con algunos tecnicismos, para involucrar niveles superiores de la cadena. Es decir, vos tenés que tratar de darle información al fiscal para lograr apresar a los máximos responsables. Y si sos el máximo responsable, la ley del arrepentido no te opera a tu favor. O sea, si vos sos, por ejemplo, el jefe de una asociación ilícita, digamos, alguno de los famosos jefes de asociación ilícita que hay, bueno, esos no pueden solicitar acogerse al régimen del arrepentido. Y bueno, respecto del mercado central, cuando vos lo decías, a mí se me ocurre que existen muchas entidades de esta naturaleza. Tal vez la más importante que se me ocurre es Yacyretá, como el símbolo de la corrupción. Pero fíjate qué interesante que el mercado central es uno de los organismos que por manejar fondos públicos, y esta fue la razón por la cual lo terminan condenando a Moreno, puede generar pedido de acceso a la información. Es decir, fue una herramienta que no usamos, que no se usó en aquel momento, pero el ciudadano podría haber escrutado la gestión de Moreno, del presidente del mercado central, llenándolo de pedido de acceso a la información. Y judicializándolos incluso. Y eso podría haber permitido saber, antes que la justicia penal, por ejemplo, que las facturas esas cuestionadas estaban siendo pagadas con fondos públicos. Todo esto, fíjense, como una herramienta, como la ley de acceso a la información, te permite llegar al mismo resultado por otra vía. Perfecto. Hugo, en esta ventana de tiempo electoral entre las PASO y las próximas elecciones, ¿hay algún acceso a la información que se está pidiendo con mucha vehemencia que puede mover un poco el amperímetro político? No, bueno, a ver, como yo dije antes, nosotros lo que hacemos es solicitar la información y después ponerla a conocimiento de la ciudadanía. Y te diría que existen muchos pedidos de acceso a la información que al momento en que se hagan públicos pueden tener mucho impacto. Pero en ese sentido somos bastante cuidadosos nosotros de no interferir en los procesos electivos generando estrépito. Es decir, no es que estamos buscando algún caso que pueda cambiar de alguna manera el resultado de la elección porque sea un escándalo vinculado, no sé. Hoy, por ejemplo, surgió la información de que el jefe de gabinete viajó a Estados Unidos en un avión de sanitario de la provincia que él gobierna. Bueno, digo, ahí puede haber un pedido de acceso a la información respecto de un hecho público, ¿no? Y seguramente los periodistas lo van a hacer. Los periodistas están muy prácticos y muy avesados a la hora de usar esta herramienta y saben qué preguntar y saben a quién dirigirse y saben. La verdad es que yo trato de no hacer especulaciones porque me parece que
que no es bueno. Creo que estoy deslegitimando la herramienta. Me parece que la herramienta hay que consolidarla, hay que generar gimnasia en la ciudadanía para que la ciudadanía entienda el mecanismo y no se frustre en cuanto un funcionario le dice esto es secreto, no te lo voy a dar, sepa que tiene otras herramientas y otros caminos como para acceder a la información. Y no me parece interesante tampoco subalternizarla a cuestiones políticas, a momentos políticos. Me parece que es una herramienta, como digo, que llegó a la democracia argentina para quedarse y para consolidarse en su ejercicio. Y que tenemos un trabajo muy fuerte por delante de lograr que todas las provincias tengan una ley de acceso a la información de alguna manera coordinada y articulada, ¿no? Fíjense, por ejemplo, un detalle. El gobierno nacional sancionó la ley de acceso a la información en el año 2016 y siendo del mismo color político, la provincia de Buenos Aires no adhirió a esa ley. O sea, tiene su propia ley, la provincia de Buenos Aires, pero no adhirió al modelo nacional con una agencia. Entonces, digo, y del mismo color político. O sea, ahora uno puede entender, digamos, si son de partidos políticos distintos, ideologías distintas, como puede ser, bueno, pero evidentemente cada realidad, cada gobierno, cada jurisdicción es un universo distinto que tenemos que tratar de penetrar y de armonizar. También nos demuestra que ese mismo color político no es totalmente homogéneo, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro. Alberto Weiner, tu palabra. Bueno, muy agradecido por la charla. Yo quisiera hacer un paralelismo, que es el siguiente. A veces uno, desde el sector agropecuario, productivo, siente que la sociedad civil, la urbanidad, tiene una desvalorización hacia el sector. Lo asocian a la derecha, a la reacción, a la dictadura, lo asocian a los peores males. Yendo a la justicia, que es el tema que vos has explicado tan perfectamente durante el día de hoy, uno siente que en alguna época de la Argentina, básicamente en la época del proceso militar, hubo una revalorización de la sociedad por parte de la ciudadanía. La justicia, como mirada general, estuvo en el cenit de la valorización de la ciudadanía. Hoy uno siente que hay una desvalorización de la justicia, una poca credibilidad. Y los hechos que uno ve cotidianamente a través del periodismo, básicamente, sindicalistas megamillonarios, políticos megamillonarios, secretarios de presidentes megamillonarios, y uno siente, después de pasado mucho tiempo, que no hay penas, o las penas son suaves, o son escarcelables, y eso genera un enorme malestar en la sociedad, sobre todo en los momentos de miseria y postergación que se está viviendo. ¿Cómo se puede revertir la imagen de una justicia que está siendo cuestionada por la ciudadanía? Bueno, primero no quiero compartir con mi silencio tu visión respecto de que la justicia de la época militar ha sido mejor que la justicia de la democracia. Yo 100% suscribo. Perdón que te interrumpa. Perdón. No, yo lo que quise decir que la justicia que juzgó a las juntas, la justicia que condenó a los comandantes fue revalorización. Sí, te interrumpí porque era muy importante la confusión. Esa justicia fue muy valorizada por la sociedad, la puso en el cenit de la historia de la justicia argentina y fue el juez de Trasera, el fiscal de Trasera. Pero esa es una justicia. Esa justicia, yo la que digo que era gran. Pero esa es una justicia democrática. Y yo entendí de tus palabras que te estabas refiriendo a la justicia como poder judicial durante la dictadura, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ¿Hola? está clarísimo. Está conectado. Perfecto. Perfecto. Entonces, sí, bueno, la justicia que fue modelo en Latinoamérica, porque además el juicio de los comandantes es modelo de caso de estudio en Harvard, por ejemplo, y no repetido en ningún otra de las países de la región que sufrieron las mismas violaciones de los derechos humanos. No se repitió en Uruguay, no se repitió en Chile, no se repitió en Brasil, no se repitió en Paraguay, no se repitió en Perú. La verdad es que ese modelo ha sido un modelo de trabajo y de resultado muy, muy exitoso.
Después podemos discutir las consecuencias, ¿no? Las leyes de punto final y obediencia de vida. Bueno, ahí podemos entrar en discusión. Si vos decís, ¿cuál es la manera de revalorizar al Poder Judicial como parte de la democracia? Yo creo que lo que principalmente tenemos que bregar es por una justicia más transparente. Me parece que hoy el problema grande que tiene la justicia, y yo lo digo en ese trabajo que presenté en FOPEA, es la opacidad. El problema de la justicia no es el lawfare hoy. El problema es la opacidad. La justicia es un poder clasista, es un poder opaco para el ciudadano, es un poder al cual el ciudadano es un poder para técnicos, donde solamente los técnicos podemos entrar y saber de qué manera manejarnos, qué llave tocar, qué puerta abrir, con quién hablar. Para el ciudadano de a pie, la justicia es un poder muy, muy alejado, muy cerrado y muy clasista. Y yo creo que la mejor manera que tenemos ahora es dotarla de mayor transparencia. Tenemos que exigirle al Poder Judicial que sea más transparente, que los jueces rindan cuentas a la ciudadanía, que los jueces nos permitan acceder a sus agendas, que nos permitan saber de qué manera reciben a las partes, qué hablan con las partes, qué personas entran a su despacho, con qué criterios se resuelven determinadas cuestiones. Y esto me parece que el día que los jueces entiendan eso y el Poder Judicial, y me parece que tiene que derramar de la cabeza de que es la Corte, básicamente, eso me parece que va a mejorar a la justicia argentina. Y fíjate que el ejemplo que vos ponés, que es el juicio de los comandantes, la Cámara Federal, que no era la cabeza del Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial era la Corte, y sin embargo, fíjense que esa Cámara Federal, con esos fiscales, rendían cuentas a la ciudadanía todo el tiempo estaban explicando lo que hacían, cómo trabajaban, la gente podía ir a verlo, era público. Yo creo que también va a ser un gran paso adelante para la justicia si podemos implementar el juicio por jurados. Me parece que eso está en la Constitución, es una cláusula constitucional que no cumplimos y que eso sería abrirle la puerta al ciudadano común para entender cómo funciona un modelo que, como digo, es cerrado, clasista y poco permeable a los requerimientos de los ciudadanos. Perfecto. Tengo dos pedidos de voz, uno que es el de Mariano Vinograd y luego el de Alberto Larrégola. Mariano. No, primero Larrégola, después yo. Perfecto. Alberto Larrégola, por favor. Dos preguntas. ¿No hay ninguna herramienta dentro de lo legal para que los juicios no lleven tantos años, que la justicia sea tan lenta? ¿No hay ninguna herramienta para que puedan trabajar? Porque no se les exige horario, no se les exige cumplimiento de número de juicios, no se les exige nada. Y toman años y años para cualquier juicio, de lo más importante al más estúpido, en todos terminan años y años. No hay ninguna herramienta legal que les ponga un tiempo para contar las cosas. O sea, a nosotros nos atrasamos en el pago de los impuestos y nos revientan a los 3 días. Y esto pasan y pasan los años. No hay ninguna herramienta legal que eso lo pueda apurar. O sea, que se definan bien o mal, acertado o equivocado, todo el mundo se puede equivocar, pero tardar años y años en algo que no da, no me refiero a los hechos escondidos que no los definen por un problema político, no, a los reales, al ladrón de gallina o al que hizo una estafa o a cualquiera, y los jueces no tienen ninguna obligación de cumplir los tiempos, no hay ninguna herramienta legal. Esa es mi pregunta. Claro, a ver, yo distinguiría ahí de tu pregunta las materias, digamos. Una cuestión es la materia penal, otra cuestión es la materia comercial o civil o de derecho privado y otra cuestión es la materia laboral. Yo creo que vos te estás refiriendo principalmente a la materia penal y a los casos de corrupción, porque hay muchos juicios, por ejemplo, los juicios laborales salen muy rápidos, digamos. No sé si ustedes han sido actores o demandados en juicios laborales, la justicia laboral trabaja bastante rápido. En materia comercial, también, salvo que vayas con un tema muy complejo, una quiebra, un concurso, esa justicia funciona bastante rápido. El problema es la justicia penal. Los casos de corrupción, hay un estudio que hace una organización amiga que se llama Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia,
hizo un trabajo de investigación que promedio los casos de corrupción tardan entre 15 y 20 años en su resolución definitiva. Y tenemos un breve silencio. Pero ya lo vamos a retomar. Mientras tanto, después vamos a dar la palabra a Mariano y Lino, si querés opinar también en algún momento, estás invitado a hablar. Lo tenemos a Hugo todavía ahí congeladito, pero bueno, muy bien, nos quedan 10, 12 minutos más de reunión para poder... Aprovecho para seguir contar hablando. una anécdota, Javier, no sé si Hugo Dale. estará oyendo o no. Yo estaba muy enojado con Guillermo Moreno, me daba mucha bronca Guillermo Moreno con sus braguetas, con sus revólveres, con sus alteraciones de la verdad. Y, en fin, como todos nosotros, yo miro las películas y yo sé que en las películas norteamericanas hay dos frases que son emblemáticas. Una, nos veremos en la corte, y la otra, yo confío plenamente en la justicia, ¿verdad? Entonces, ahí no está Hugo. Bueno. Se nos cayó Hugo, sí, no importa. Continuamos. Bien, cuento esta anécdota que puede ser divertida. Entonces, en fin, en un determinado momento, yo había escrito una nota en Clarín que me valió la represalia de los sicarios de Guillermo Moreno. Cuando me enteré que el abogado de Clarín le estaba haciendo un juicio a Guillermo Moreno por haber hecho unas matracas y unos gorritos de cumpleaños que decían Clarín miente, no sé si se acuerdan, habían desplegado en todo el frente del Mercado Central un afiche que ocupaba toda la autopista y además prohibían al diariero vender el diario Clarín en el mercado y Clarín miente y qué sé yo. Me vinculo con el doctor Wortmann Joffre y le trato de dar algunos datos y me acuerdo de una anécdota muy divertida porque un día él me dijo, no me gustaba tanto, yo quería que el caso llegara a Kirchner, llegara a la suma del poder. Y él me dijo una vez, a veces hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Y entonces me dijo, ya que vos sos campero, Vinograd, te voy a decir una anécdota, una leyenda campera. A veces hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Sugiriendo que bien, pegándole a Moreno, se dañaba al dueño. Y yo le respondí, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Pero ahora, digamos, como cuando se debaten los temas de agroquímicos, a veces pretendemos nosotros que se nos oiga y que no se hable con superficialidad. Es muy interesante oír a Hugo porque él es un verdadero especialista en derecho. Y yo lo que le quería preguntar ahora era este tema. Él sugiere que la justicia es un poder arbitrario, autoritario, clasista. Y yo quería preguntar acerca de algo, bueno, porque Cristina es la que dice que cuestiona la justicia y dice que es el único poder que no es democrático porque los jueces no son elegidos por el pueblo. Y por ahí tiene algo de razón. En fin, quería preguntarle eso a Joffre, no sé si todavía está por ahí o no, en fin, no, o algún no otro de acá. ustedes puede responder no eso. Vamos a sumar si podemos a la conversación, que sea vía telefónica. Lino, desde tu rol en algún momento en funciones públicas, ¿cómo me pareció muy interesante la exposición de Hugo. Algunas cosas sabíamos porque han tomado conocimiento público a través de los registros de entradas a la casa, a Olivos y demás, ¿no? Parece un hecho menor, pero ha tenido consecuencias muy importantes. No, yo quería contar una anécdota a veces del exceso de cero en el cuidado de las cuentas públicas. Yo fui funcionario de 16 años, ¿no? Y administré más o menos unos 7, 8 mil millones de dólares en todo ese tiempo, ¿no? De pesca multinacional. Tenemos a Hugo por teléfono, si no le molesta. Bueno, o sea que 16 años de gestión con presupuestos millonarios, y hubo un único procesamiento a 3 funcionarios míos. Después el siguiente. Decidieron que el abogado decidió que quería comprar un escáner para los documentos para poder digitalizarlos, ¿no? Compraron 5 de esos, le dice a la secretaria dónde lo puedo comprar, busque. Enfrente había una librería, enfrente del ministerio de la calle Córdoba, cuyo dueño se llamaba Ángel Legal.
Resulta que Ángel Legal era trucho, era su verdadero nombre, pero había emitido boletas para unas otras operaciones de mayor monto. El monto de la compra eran 5.000 pesos. Los procesó Ollarvide, los tuvo como 3 años procesado. Me acuerdo que me llamó, me leyó la causa, y digo, doctor, no me la leo, yo la conozco. Se da cuenta que esto es ridículo. No, bueno, pero no me cabe duda, pero bueno, la cuestión es que los tuvo embargados a algunos de los funcionarios, y yo, bueno, precisamente porque fui parte de todos esos gobiernos, sabía lo que pasaba alrededor. A ver, era muy absurda esa disparidad, ¿no? Pero me parece que es una cualidad esencial de la administración pública poder dar cuenta de los actos en que haya confianza. Creo que uno de los graves problemas que tenemos en Argentina es la falta de confianza en la honestidad de los funcionarios públicos, que no siempre es verificable. La idoneidad la tenemos verificada, la falta de idoneidad, pero la falta de honestidad requiere de una visión especial que da la justicia. Y me parece que el hecho de que exista este tipo de mecanismos y que la gente sepa que se puede llegar a tener la información, que cuesta, pero finalmente está, y que eso tiene consecuencias, aunque más no sea, hay un costo político de hacer las cosas. Acá no estamos llegando a encarcelar a nadie, pero hay gente que de alguna forma queda escrachada, por el término más habitual, y alguna consecuencia tiene. Pero me parece que es parte del problema de civilidad que tenemos en Argentina, ¿no? Y por eso es tan importante apoyar este tipo de iniciativas, que se conozca que existe, que hay manera de llegar a los hechos, y que no todo está perdido. Sí, yo creo que el acceso a la información cada vez va a ser más amplia. El tema es quién garantiza que esa información sea totalmente transparente, porque, digamos, así como vos lees las noticias, vas a encontrar, acá está Hugo, justamente. Hugo, te tenemos acá si querés por teléfono. Bueno, Javier, lamento, disculpen la informalidad, pero acá vino tormenta y se cayó internet. Bueno, te estoy poniendo al aire en nuestra reunión, está siendo grabado, y te agradecemos mucho. En todo caso, todos los que estamos aquí en la reunión, te queremos dar un muy fuerte y caluroso aplauso y un agradecimiento, y te invitamos a que participes con nosotros en próximas reuniones, si te parece. Bueno, excelente, Javier. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de este rico intercambio. Les mando un abrazo grande. Bueno, muy agradecido, muy agradecido. Bueno, fue la palabra de Hugo Bormann-Joffre en esta reunión, así que, Lino, disculpame que te habíamos interrumpido, justo estaba... No, ya era eso lo que quería decir. Bueno, tengo en 3 minutos, tengo que empezar ya otro evento, así que, bueno, les agradezco la invitación como siempre, un placer. Bueno, ya te vamos a poner un anzuelo para que en noviembre, si podés, charles con nosotros en algunos temas ricos que vos teas, ¿sí? Muy bien. Mariano, ¿alguna otra persona que quiera decir algunas palabritas? Si no, pasamos al cierre de la reunión. A mí me queda el desafío del acceso a la información, o sea, no lo usamos, ¿no? Pero si los ciudadanos realmente utilizáramos esta herramienta que nos propone Joffre, él nos dice, tienen acá poder ciudadano, utilícenlo, en fin, es interesante. Mi obsesión siempre es el mercado central, un instrumento que fue creado en la década del 60 con la idea de que nos iba a convertir en Francia o España, y es una cloaca de la democracia argentina. Y debe haber otras, pero en fin, a mí me sorprende. Acaban de cambiar un director, el partido Cambiemos, no el partido de Kicillof. El partido de Cambiemos acaba de cambiar un director, y así como hay directores de Cambiemos en el mercado central, los hay en Acumar y los hay en Seamse y los hay en todos lados. Creo que Bormann-Joffre dijo una cosa que yo también me gustaría discutir. Los ciudadanos no estamos obligados a denunciar los delitos, pero los funcionarios sí. Es una obligación de los funcionarios. Sí. Y los funcionarios en Argentina no denuncian nunca jamás delitos, no lo hacen. En fin, nos falta un montón, pero es interesante. Joffre no plantea
desesperarse para esta elección de noviembre. No vamos a resolver todos los problemas de Argentina en los próximos 30 días. Es un proceso de democratización que lleva 40 años y va a faltar 400 más, en fin. La democracia en un día. Gracias, Javier, gracias por tu coordinación. Bueno, amigos, le ponemos un broche a esta reunión que ha sido interesantísima. Les agradecemos a todos su participación y, como siempre, les paso un pequeño avisito de lo que viene para próximas reuniones, que ya tenemos nuevos invitados. Les cuento quiénes van a estar aquí con nosotros en breve, muy en breve, en Antropoceno. Tan solo en los próximos 7 días nos vamos a encontrar con Juan Carlos Venecia, que es director del Instituto de Desarrollo Regional, para hablarnos sobre el Paraná y la hidrovía. 2 temas muy, muy interesantes y muy actuales. A continuación, el último jueves del mes de octubre, Carlos Rianizotto, que está en campaña política, está con licencia de Coninagro, pero con un gran conocimiento de lo que tiene que ver regiones, cooperativismo y planificación participativa. Y esta semana hemos iniciado ya la agenda de las reuniones de noviembre. Y para el primer jueves de noviembre, un tema muy, muy actual: cannabis. Cannabis para la salud, de la clandestinidad a biodesarrollo productivo legal. Un aprendizaje agrícola que sale del closet. De la mano de Benjamín Enrisi, de Agrogenética Riojana. Recientemente hubo un congreso internacional de cannabis que él estuvo coordinando y nos va a traer un poco la actividad y cómo se está desarrollando este cultivo para la región y para el país. Sugerencias de nuevos temas son esperados y bienvenidos, y Antropoceno sigue más vivo que nunca, todos los jueves en estas reuniones y después en nuestro grupo de Antropoceno en YouTube. Dicho esto, finalizando este punto de encuentro, les decimos a ustedes muchas, muchas gracias y nos encontramos en breve en este mismo lugar. Que tengan todas muy buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias.